Hay personajes en la Biblia que parecen pasar desapercibidos en el índice de una vida. Y luego está uno cuya única línea sigue interrogando a los siglos. En un registro que en su mayoría enumera nombres y edades como quien apunta fechas en un libro de familia, aparece una frase distinta. Junto a la genealogía, una vida que no termina con la habitual fórmula, y murió. En lugar de eso, leemos, sin grandes explicaciones, que Enoque caminó con Dios, y desapareció, porque Dios lo tomó. Esa economía de palabras es estridente, mínima y, sin embargo, poderosa. Un nombre, una relación y un gesto que abre preguntas. Piensa por un momento en la escena. Una lista de nombres, una sucesión de generaciones, cada línea repitiendo la misma estructura, hasta que una sola rompe el ritmo. La genealogía bíblica acostumbra a marcar los finales. Para los demás patriarcas hay años de vida y una sentencia final que cierra el círculo. En Enoque no hay cierre humano. La historia sugiere una continuidad que escapa a la muerte tal como la conocemos. ¿Qué quiso decir eso el autor antiguo? ¿Qué imaginaron las comunidades posteriores al leer esa frase? ¿Cómo se transformó una línea en un mapa de cielos, ángeles y libros? Antes de seguir conviene hacer dos precisiones que orientarán toda nuestra lectura. Primero, el dato textual primario es diminuto. Es un verso sintético en Génesis y debemos sostenerlo como tal. Segundo, todo lo que se construyó después. Las visiones, los nombres de los ángeles, los tronos y los libros celestes, pertenece a una tradición posterior que leyó y expandió esa frase inicial. Mantener clara esa distinción nos protege de convertir una parábola de intimidad en una biografía literal o en una máquina de milagros. La fascinación existe y es legítima, pero el orden de lectura exige rigor. Primero el texto antiguo, luego las capas interpretativas. Si te interesa ahondar en esta historia, si esa línea te interpela y quieres caminar conmigo por los senderos que siguieron otros lectores, suscríbete y comparte este encuentro con alguien que busque preguntas parecidas. Volvamos al texto. La expresión andar con Dios en hebreo carga con resonancias que van más allá de la simple compañía. Caminar con alguien implica destino compartido, movimiento cotidiano, confianza en los pasos del otro. No es un momento extático aislado, sino una forma de vida. Intimidad práctica, coherencia moral, una trayectoria. Cuando el autor de la genealogía escribe que Enoque anduvo con Dios, no está describiendo un episodio místico de un día. Está consignando un estilo de existencia, una orientación del corazón. Al mismo tiempo, la segunda parte del versículo introduce algo desconcertante. La edad de Enoque se anota como 365 años. Esa cifra no parece elegida al azar. En el lenguaje antiguo, los números sirven como contenedores de sentido tanto como de cantidad. 365 evoca la medida del año solar tal como la calculaban muchas culturas antiguas. Por eso, muchos estudiosos han señalado la posible conexión entre la vida de Enoque y una imagen calendárica. Enoque, en cierto modo, encarna un ciclo cósmico. No pretendo afirmar que el autor de Génesis estaba proponiendo una literal correspondencia astronómica, pero tampoco podemos ignorar la potencia simbólica de la cifra. En el imaginario antiguo, los calendarios ordenan la memoria y la liturgia, marcan tiempos de cultivo, de fiesta y de purificación. Asociar a un hombre con el número del año parece situarlo en el lugar del tiempo mismo. No solo camina con Dios, sino que su vida es medida por el ritmo del cielo. Ese lazo entre persona y calendario fue uno de los hilos que, siglos después, hizo posible la expansión literaria en torno a su nombre. Hay, además, una anomalía formal que invita a preguntas filológicas. La fórmula genealógica en Génesis suele seguir un patrón. Vivió X años, tuvo hijos y murió, que repite la finitud humana como nota de cierre. Enoque rompe ese patrón. ¿Fue una redacción deliberada destinada a señalar su singularidad?
¿O es posible que estemos ante un remanente de una tradición más antigua, una línea que ya circulaba y que el autor integrado en la lista no quiso alterar? La respuesta no es única. Lo que sí está claro es que ese pequeño desajuste abrió un espacio interpretativo enorme. Para entender cómo ese espacio se llenó de imaginaciones y relatos, hay que situar el origen de las expansiones en un contexto histórico concreto: el judaísmo del Segundo Templo. Tras el exilio babilónico y durante los siglos siguientes, la comunidad de Israel vivió una intensa relectura de su pasado y de sus textos. Surgieron debates sobre la pureza, sobre la cronología sagrada, sobre la autoridad de los escritos. En un mundo marcado por imperios y por desplazamientos, las comunidades buscaron señales de identidad que las sostuvieran frente a la inestabilidad. Los libros, las tradiciones, los calendarios y las figuras ejemplares del pasado se volvieron recursos para afirmar pertenencias y trazar límites. Imagina por un momento una sala de estudios iluminada por aceite. Un anciano copista deja deslizar una pluma sobre un pergamino y en el margen comenta un verso conocido. Afuera, en el patio, algunos discuten el tiempo de la fiesta. Otros, en el desierto, buscan aires más puros para su observancia. En esas dimensiones surgieron obras que no entraron en el canon hebreo posterior pero que circularon profusamente. Textos que amplificaban relatos breves, que añadían material sobre ángeles, sobre el cielo y sobre el juicio último. A esa producción pertenece lo que hoy llamamos la literatura enoqueana, una familia de textos complejos, compuestos en distintos momentos, que toman el nombre de Enoque como etiqueta autoral, aunque en su composición participan múltiples manos. Cuando hablamos de la literatura enoqueana, conviene detenerse en el término pseudepigrafía. Es la práctica de atribuir a un personaje antiguo, un patriarca, un sabio, obras que en realidad fueron escritas por otros. No se trata necesariamente de falsedad malintencionada en el sentido moderno. En el mundo antiguo, atribuir un escrito a una figura venerada confería autoridad y ligaba a la comunidad con un pasado ejemplar. En el caso de Enoque, esa autoría atribuida revelaba algo importante. La comunidad quería leer desde la perspectiva de alguien que, en el texto primario, había quedado señalado como el que caminó con Dios. Si alguien debía traducir las cuestiones difíciles sobre ángeles, cielo y tiempo, Enoque parecía el intérprete natural. La pieza más influyente de ese conjunto es, sin duda, lo que los estudiosos llaman el libro de los vigilantes. Narrativamente poderoso, este libro despliega una trama que, a la vez que responde a ansiedades sociales, despliega un drama cósmico. Comienza con la llegada de ciertos seres celestes a la tierra, llamados vigilantes o ángeles, que desde el principio cumplen una función de observación y custodia. Sin embargo, la historia los presenta transgrediendo su misión. Se enamoran de las hijas de los hombres, se mezclan y engendran una progenie gigantesca, llamada a veces los Nefilim. Estos gigantes introducen violencia y caos. Sus cuerpos y costumbres alteran el curso normal de la sociedad humana. Además, los vigilantes transmiten a los hombres conocimientos peligrosos, artes de metalurgia y guerra, cosmética, astrología, saberes técnicos que concentran poder y transforman la convivencia. La narración no describe solo una transgresión sexual, sino una especie de contaminación tecnológica y moral que altera el orden creado. La voz narrativa del libro es clara en su diagnóstico. Cuando los límites entre cielo y tierra se quiebran, la corrupción no tarda en propagarse. La tierra misma clama por el daño que sufre, y ese clamor llega hasta el consejo divino. En ese momento, Enoque entra en escena no como un guerrero, sino como un interlocutor, un escriba y mensajero. Según la tradición, Enoque es elegido para presentar la súplica de la humanidad y para testificar en los tribunales celestes. Es remitente de la memoria,
Registra los nombres, las faltas, las plegarias y las sentencias. Su figura se erige como la del mediador, que conserva la memoria de lo que ha sucedido y anuncia lo que vendrá. Hay en esta narración una fuerte tensión entre conocimiento y responsabilidad. El saber transmitido por los ángeles es visto como una violación, no simplemente por ser extraordinario, sino porque instaura desigualdades y armas nuevas. La moraleja en ese sentido es social. No todo progreso técnico es neutro. Ciertas transmisiones de saber pueden volverse instrumentos de dominio y opresión. Esa preocupación resuena en sociedades que experimentaron invasiones y cambios tecnológicos abruptos. La imagen del cielo que se abre y revela secretos también cumple una función teológica. Muestra que el orden cósmico está en juego y que la justicia divina reacciona ante la violencia. Al narrar estos sucesos, la literatura enoquiana despliega imágenes sorprendentes. Archivos celestes donde se acumulan libros con los nombres de los hombres, asambleas divinas en las que tronos y decretos definen destinos, puertas del cielo por las que transitan luminarias y mensajeros. Estos motivos no son decorativos, articulan una teoría del mundo en la que la memoria divina se contrapone al olvido humano. Los libros celestes funcionan como un antídoto contra la amnesia. Si la violencia queda impresa en la sala del juicio, su trazado será visible y punible. Para comunidades que temían el olvido, el ostracismo, la desaparición de tradiciones, la idea de un registro eterno ofrecía consuelo y esperanza. Al mismo tiempo, la figura de Enoque como escriba remite a una práctica concreta de las comunidades antiguas: las cadenas de transmisión de textos. Copistas, maestros y escuelas cuidaban la memoria textual como si fuera un tesoro. Que Enoque resulte un escriba elegido por el cielo es una proyección de esa dignidad. El texto no es un mero instrumento, es mediador entre lo humano y lo divino. Desde esta perspectiva, la expansión literaria no es un capricho mitopoético, sino una respuesta comunitaria a la necesidad de vincular lo que ocurre en la tierra con un orden mayor. Aún así, es importante subrayar que estas narraciones no son uniformes. La literatura enoquiana es un mosaico. Partes del libro de los vigilantes dialogan con secciones cosmológicas que tratan del movimiento de los astros, con parábolas mesiánicas que anuncian figuras de juicio y salvación, con himnos de exaltación. No existe un único libro de Enoque, en sentido monolítico, sino varias obras que, bajo el nombre de Enoque, circulan y se reescriben. Algunas de esas secciones calculan con minuciosidad las rutas del Sol y la Luna, explicando puertas celestes y fases, y articulan un calendario propio. Otras se concentran en la noción de un Hijo del Hombre, figura de autoridad escatológica que juzga y reina. Esa diversidad explica por qué diferentes comunidades valoraron distintos fragmentos. Para unos, la importancia estaba en la cosmología, para otros en la ética o en la escatología. En este punto conviene recordar la distinción entre el núcleo bíblico y la posteridad interpretativa. El Génesis detalla muy poco. La tradición posterior se encargó de rellenar. Esa labor de relleno responde a necesidades históricas y espirituales. Cuando una comunidad enfrenta violencia, invenciones tecnológicas peligrosas o crisis de memoria, tiende a buscar relatos que expliquen y ordenen. Así surgieron historias donde lo celeste participa directamente de lo humano y donde la figura de Enoque aparece como testigo y custodio. Pero esa expansión no transforma automáticamente la versión original en una historia literal de ascensión al cielo en el sentido empírico moderno. Las antiguas comunidades hablaban en categorías simbólicas que podían describir una elevación espiritual, una muerte distinta o una transgresión mitológica. Traducir esos modos de hablar a categorías contemporáneas exige cautela. Imaginar las escenas del libro de los vigilantes ayuda a comprender cómo la tradición pudo crecer. Visualiza por un instante la llegada de los vigilantes desde los dominios celestes, seres que, en su cometido inicial,
observan y protegen. Sin embargo, al tomar parte en la vida humana, se contaminan. Las consecuencias son visibles: gigantes que rompen límites físicos, conocimientos que desestabilizan instituciones y, sobre todo, una humanidad desconcertada que clama por justicia. La respuesta divina, en el relato, consiste en decretos, castigos y la instalación de un proceso judicial cósmico. Enoque, entonces, es llamado a atestiguar ante ese tribunal. Él camina entre la tierra y el cielo, no como un colonizador de realidades, sino como un mediador que lleva nombres, relatos, ruegos. A medida que la trama se desarrolla, los motivos de memoria y archivo vuelven una y otra vez. Los nombres de los vigilantes y de sus obras quedan registrados. Las transgresiones no se pierden en el anonimato. Esa insistencia en la inscripción, en el acto de nombrar y apuntar, es una de las claves para entender por qué estas historias tuvieron tanta resonancia. En épocas en que el recuerdo colectivo era frágil, la escritura se convierte en un acto de salvación social. Guardar el nombre de un opresor, o recordar la técnica dañina es, en cierto sentido, evitar que la historia se repita. Hacia este punto la narrativa despliega también una sensibilidad ética moderna. Los peligros del poder no solo vienen de fuerzas externas, sino de la tecnificación del mundo. El texto antiguo no condena el conocimiento per se, más bien, pone en discusión la intención y el uso. Cuando el metal es modelado para oprimir, o cuando el saber se utiliza para la vanidad y la violencia, entonces la transmisión se vuelve transgresión. Esa crítica tiene ecos en nuestros debates contemporáneos sobre tecnología, responsabilidad y desigualdad. Por eso Enoque y su archivo celestial siguen hablándonos hoy. Proponen una reflexión sobre cómo administramos lo que sabemos. Sin embargo, no todo en el relato es sombrío. En varias secciones, Enoque es retratado también como visionario de esperanza. Sus visiones no solo relatan juicios, sino que anuncian restauraciones. Hay trazos de promesa en la figura del Hijo del Hombre y en la restauración de la justicia. Esa ambivalencia, juicio y esperanza, memoria y promesa, convierte la figura en una herramienta teológica para comunidades que necesitaban tanto explicaciones del mal como una vía de consuelo frente al desastre. Es en este cruce de memoria, juicio y tiempo que la cifra de 365 reaparece con fuerza simbólica. En algunos textos afines, los cálculos sobre las estaciones, las puertas celestes y la regularidad del año buscan reinstaurar un orden cósmico frente al caos social. Asociar la vida de Enoque al número del año es una manera de decir que su trayectoria no es meramente humana. Participa del ritmo del mundo creado. El calendario, en estas obras, no es una abstracción técnica. Es un código identitario que articula liturgia, ética y sentido comunitario. Defender un calendario correcto podía equivaler a defender una interpretación correcta de la historia sagrada, y eso, a su vez, era una forma de resistencia frente a dominaciones culturales externas. Mientras estas tradiciones se expandían, distintos grupos judíos preservaron fragmentos de ellas en redacciones diversas. En lugares como Qumrán, en los márgenes del Mar Muerto, se multiplicaron copias y notas en los márgenes que dan testimonio de una circulación viva de estos textos. Allí, junto a salmos y reglas comunitarias, se encontraron fragmentos que aludían a Enoque y a ideas semejantes. Más allá de Qumrán, en la tradición etíope, la obra atribuida a Enoque llegó a conservarse casi completa en Ge'ez, convirtiéndose en un libro particularmente estimado en esa iglesia. Y en el mundo grecorromano y helenístico, algunas ideas enoqueanas cruzaron con corrientes apocalípticas que después dialogarán con ciertas imágenes en el Nuevo Testamento. No obstante, hay que enfatizar una vez más, la recepción fue plural. Unas comunidades acogieron el material con entusiasmo, otras lo consideraron marginal o sospechoso. Al contar cómo se construyó este universo en torno a Enoque, conviene detenerse en la función que cumplen las figuras intermedias. Los vigilantes,
Los mensajeros y los escribas no son solo personajes dramáticos, simbolizan tensiones reales. ¿Quién guarda el límite entre lo humano y lo divino? ¿Quién decide qué conocimientos se transmiten? ¿Qué instituciones aseguran que la memoria no se convierta en arma de venganza? Las respuestas que dieron estas tradiciones antiguas reflejan preocupaciones sociales muy concretas: desigualdad, violencia tecnológica, pérdida de tradición y luchas por la legitimidad. Al mismo tiempo, no podemos ignorar la otra cara de la recepción. La fascinación mítica condujo a lecturas que, a veces, sobredimensionaron los elementos fantásticos, transformando tradiciones teológicas en espectáculos de misterio. Con el tiempo, y sobre todo en la modernidad, algunas interpretaciones se volvieron extravagantes. Teorías que leen a los vigilantes como visitantes de otros mundos, o que buscan en las descripciones antiguas vestigios de fenómenos tecnológicos modernos. Es necesario advertir y diferenciar. Las antiguas imágenes son símbolos de preocupaciones humanas. Convertirlas en pruebas de hipótesis contemporáneas, sin base textual o arqueológica, es caer en una interpretación anacrónica. Mientras repaso estos paisajes, no dejo de ver a Enoque como figura límite. ¿Es un hombre que representó una forma de caminar con Dios, o es el nombre sobre el que se articuló una vasta cartografía del cielo? La respuesta es dual. Ambas cosas. El Enoque bíblico es un testigo de intimidad. El Enoque de la tradición es un traductor de visiones. Esa dualidad explica por qué su historia se presta a tantas lecturas distintas. Aquellos que buscaron una ética de vida encontraron en la frase de Génesis un modelo de fidelidad cotidiana. Quienes buscaron mapas cósmicos encontraron en el cuerpo del material enoqueano una infraestructura apocalíptica. Al terminar esta primera etapa de nuestro recorrido, somos capaces ya de reconocer algunos rasgos esenciales: el núcleo bíblico, breve y enigmático; la producción literaria posterior que alimentó una mitología compleja; la función social de esos relatos para comunidades que temían la pérdida de memoria y buscaban orden frente al caos. La pregunta que ahora nos impulsa hacia adelante es doble y clarificadora. ¿Cómo pasamos de una línea en la genealogía a una biblioteca celestial? Y en la dirección contraria, ¿qué parte de esa biblioteca nos ayuda hoy a entender qué significa realmente andar con Dios? Responder esas preguntas exige que sigamos explorando tres frentes. Primero, la narración extendida del libro de los vigilantes en su detalle. Los nombres de los vigilantes, las transgresiones específicas y el papel judicial de Enoque. Segundo, las secciones cosmológicas y calendáricas que conectan la vida de Enoque con el ritmo del tiempo. Y tercero, la historia de la recepción. Cómo fragmentos de esos textos llegaron a Qumran, cómo un autor del Nuevo Testamento aludió a material enoqueano, y cómo la tradición etíope preservó lo que en otros contextos se perdió. Cada uno de esos frentes despliega, a su vez, debates metodológicos. Cómo leer textos compuestos en varias etapas, cómo identificar interpolaciones tardías, y cómo separar el mensaje ético de la imaginación simbólica. Antes de pasar a esos frentes, conviene detenerse en una escena que nos ayuda a comprender la materialidad de la transmisión. Imagina una comunidad del desierto, la noche cerrada, y a un copista que, con una lámpara de aceite, traza líneas en un pergamino. A su alrededor, voces que discuten sobre cuándo debe celebrarse una fiesta. Fuera, el viento trae noticias de conquistas y de desplazamientos. Ese copista copia una sección que incluye el nombre de Enoque y una descripción de vigilantes. Para él, como para su comunidad, transcribir no es neutral. Es un acto teológico y político. Guardar ese texto significa afirmar una interpretación del presente y una esperanza del futuro. Esa escena material nos recuerda que las grandes doctrinas no surgen en el vacío. Nacen de manos que escriben, de mesas de debate y de comunidades que necesitan narrativas que sostengan su identidad. La historia que sigue, por tanto, debe moverse entre lo imaginario y lo histórico,
entre la exégesis del versículo y el análisis de las capas que lo amplificaron. Tenemos por delante la tarea de recorrer el libro de los vigilantes con atención, nombrar a los protagonistas del relato, seguir su caída y el proceso judicial, describir el papel de la genealogía y del archivo. También tendremos que adentrarnos en las secciones cosmológicas, donde los astros se convierten en actores y las puertas del cielo en metáforas de orden y caos. Y, por último, rastrear la circulación de estos textos en comunidades donde algunos los veneraron y otros los rechazaron. Al avanzar, mantendremos dos cuestiones en el centro de nuestra mirada. La primera es hermenéutica. ¿Qué quiso decir una comunidad antigua cuando habló de ascensiones y registros celestes? No podemos trasladar sin más esas categorías a nuestro marco científico moderno. Es preciso leerlas en su propio horizonte simbólico. La segunda cuestión es práctica. ¿Qué significa hoy, para una existencia concreta, andar con Dios? No buscaremos respuestas místicas fáciles ni promesas de experiencias sobrenaturales, sino prácticas de fidelidad cotidiana que, inspiradas por la figura de Enoque, procuren resistencia moral y cuidado de la memoria. En ese puente entre pasado y presente, radica la relevancia de la historia de Enoque. A la espera de adentrarnos en los pasajes más dramáticos del libro de los vigilantes, conviene que hagamos una pausa reflexiva. La figura que hoy nos ocupa no es un objeto museoble. Es un espejo. Cuando la tradición narra la intervención de los vigilantes, no solo cuenta una fábula antigua sobre ángeles, sino que nos obliga a interrogar la distribución del poder, la manera en que se transmiten los conocimientos y la responsabilidad que acompaña al saber. Cuando la tradición eleva a Enoque a la condición de escriba elegido, nos invita a apreciar la dignidad del recuerdo y la capacidad de la palabra escrita para sostener la vida comunitaria. Y cuando el texto asocia su vida al número del año, nos recuerda que la existencia humana está trenzada con ritmos más grandes que nuestras ansias inmediatas. Ahora, a punto de entrar en la narración ampliada del drama de los vigilantes, conviene mantener dos advertencias. La primera, que presentaremos la historia tal como la tradición la expone, señalando con cuidado dónde se añaden materiales posteriores. La segunda, que no transformaremos la simbología en pruebas científicas ni en argumentos para lecturas esotéricas. La tarea es entender cómo una frase puede crecer hasta convertirse en un mapa del cielo, y cómo ese mapa fue usado por comunidades para interpretar su presente y diseñar su esperanza. Con esa claridad, continuamos. Nos espera la descripción detallada de la caída, el clamor de la tierra, el tribunal celestial y el papel singular que la figura de Enoque desempeña como mensajero y escriba en medio del caos. Entramos ahora en el corazón del relato ampliado, en la narración que las tradiciones antiguas construyeron a partir de aquella línea mínima de Génesis. La historia del libro de los vigilantes despliega su drama con movimientos claros. La llegada de seres celestes, su transgresión, la aparición de una progenie monstruosa, el clamor de la tierra y la intervención judicial del cielo, con Enoque ocupando un lugar insospechado, no como héroe armado, sino como escriba, mediador y testigo que registra lo que sucede entre los dos ámbitos. Según la tradición, algunos de los vigilantes, descritos con nombres que corrían por la memoria oral, descendieron a la tierra impulsados por curiosidad y deseo. Entre ellos, surgieron figuras que los relatos posteriores nombran con resonancias casi míticas. El líder que reúne la voluntad de los demás, aquel que, llevado por la pasión, propone cruzar la frontera entre lo divino y lo humano. Los textos conservan listas y nombres que suenan extraños a nosotros, pero que, en su contexto, señalan personalidades responsables de una ruptura de orden. No se trata únicamente de una transgresión sexual, aunque las uniones con las hijas de los hombres son narradas con nitidez. Se trata, además, de una transferencia de saberes que la comunidad considera desestabilizadora.
enseñanzas sobre metales, sobre el uso de armas, sobre cosmética destinada a la seducción, sobre astrología y sortilegios. Ese saber recibido de los cielos, cuando cae en manos humanas sin ética ni cauces responsables, engendra violencia y desequilibrio social. Las criaturas nacidas de esa unión, los gigantes, los llamados Nefilim en el marco bíblico, encarnan la consecuencia física de una frontera rota. Su fuerza desborda las instituciones humanas, su conducta desordena el cultivo y la ciudad. Su apariencia monumental no es solo un espectáculo, sino un símbolo de cómo el poder desmedido puede devorar el tejido de la convivencia. El relato no se detiene en el morbo. Lo que le preocupa a la tradición es la dimensión social y ética, la captación del poder por parte de quienes no están sometidos a responsabilidad. Esa sensibilidad atraviesa la narración como un hilo conductor. El peligro no es el prodigio por sí mismo, sino la manera en que el prodigio, sin un marco de justicia, amenaza la vida común. La tierra, en la narrativa, no permanece muda. Los textos hablan de la tierra clamando, de la insatisfacción de la creación ante la violencia humana, como si el mundo tuviera una memoria que siente y denuncia. Ese clamor llega hasta la asamblea divina, y allí se traza la respuesta. Los relatos describen la convocatoria de consejos celestiales donde tronos y decretos determinan destinos. En esas escenas, Enoque aparece llamado por el cielo. No es un conquistador, sino un portador de mensajes. Le es encomendado el oficio de nombrar y consignar. Se le hace responsable de la documentación de las faltas y de las demandas de justicia. Su papel se articula en torno a la preservación de la memoria y a la intercesión por la creación herida. La mediación de Enoque es compleja. Él sube para presentar peticiones, baja para testificar, registra lo ocurrido y recibe visiones que van más allá del episodio inmediato. En ciertos relatos, su ascenso es descrito en imágenes que parecen querer fijar algo imposible, pasajes de palacios celestes, salas de juicio, libros donde se llevan cuentas, pero conviene mantener prudencia hermenéutica. Estas imágenes funcionan como metáforas de autoridad y de orden cósmico. Cuando la tradición habla de puertas celestes o de cámaras llenas de libros, está articulando una teología de la justicia y de la memoria, no un tratado físico sobre la arquitectura del cielo. Entre los episodios más perturbadores del libro de los vigilantes, está la enseñanza de los misterios. Los ángeles revelan nombres de metales, las técnicas que generan armamento, modos de embellecimiento que conducen a la vanidad y a la manipulación. Una de las figuras más destacadas en estas páginas es la del ángel que instruye sobre el trabajo del metal. En la narrativa, ese conocimiento no es neutral. Al introducir nuevas capacidades técnicas sin marcos éticos, abre la puerta a formas inéditas de violencia. La crítica implícita es una reflexión social. La tecnología y el saber pueden ser bendición o maldición según la intención y la regulación comunitaria que los acompañe. Por eso la tradición insiste en ligar saber y responsabilidad. Cuando la asamblea divina decide reparar el daño, los castigos aplicados a los vigilantes incluyen ataduras y confinamientos, a veces presentados con imágenes de encierro en abismos o en lugares remotos. Las criaturas gigantes, por su parte, son condenadas a la destrucción o a la disolución. En medio de ese juicio, el papel de Enoque como testigo se vuelve central. Su escritura no es mero registro, sino acto de justicia que hace visible lo que había sido ocultado. En su función aparece el tema de la inscripción como antídoto contra la amnesia. El nombre de los transgresores, las acciones cometidas, las sentencias futuras, todo queda impreso en los archivos celestes. De ese modo, la memoria divina garantiza que la injusticia no quede impune. A partir de esa base narrativa se despliegan otros materiales que ponen a Enoque en contacto con la gran cuestión del tiempo y la regularidad, los textos cosmológicos. Algunas secciones calculan con precisión las rutas del Sol, las puertas por donde atraviesan las luminarias, la duración de las estaciones
y un calendario solar regular. Esos capítulos, técnicos en apariencia, no son un capricho astronómico. Son una articulación de identidad comunitaria. Para grupos que sentían amenazada su manera de contar el tiempo litúrgico, establecer un calendario correcto era afirmar una lectura del mundo fundada en el ritmo de la creación. El número 365 que encontramos en la genealogía de Génesis dialoga así con las preocupaciones calendáricas de las tradiciones posteriores. La vida de Enoque aparece vinculada, en sentido simbólico, con el ritmo del año, con la regularidad que restaura orden frente al caos. Esa cosmología incorpora imágenes repetidas, puertas del cielo por las que entran o salen luminarias, cámaras celestes que ordenan el ciclo de los meses, y mediadores que conocen los secretos de los movimientos cósmicos. Para las comunidades que abrazaron estos textos, el cuidado del calendario no era un detalle técnico, sino una forma de resistencia cultural. Sostener una manera de medir el tiempo era sostener una memoria donde la identidad colectiva podía arraigarse frente a las imposiciones externas. Es fácil imaginar debates encendidos en los patios de las sinagogas o en las escuelas. ¿Cuál es el tiempo verdadero de las fiestas? ¿Qué interpretación conserva la fidelidad a la creación? Las respuestas no eran neutras, implicaban alianzas y rupturas. Dentro del corpus aparece asimismo la figura del Hijo del Hombre, una imagen que poco a poco adquirió tintes mesiánicos o judiciales según las secciones. En algunas porciones del material enoqueano, sobre todo en las llamadas parábolas o similitudes, surge una figura escatológica que preside juicios, ungida por el cielo para restablecer el orden. Esta figura no se presenta de manera uniforme. A veces es un juez que administra justicia, a veces un rey vindicador que trae salvación. Lo importante para nuestra lectura es notar que esa imagen construye un puente semántico entre las preocupaciones de la tradición enoqueana y las imágenes que circularon en el primer siglo. Un juez celestial, un agente que pone remedio al desorden y que sostiene la esperanza de los oprimidos. Cuando los estudiosos comparan estas imágenes con el Nuevo Testamento, encuentran resonancias, no una filia única. Ciertas expresiones de juicio, la idea de un conductor de la historia humana hacia un final justo, ecos que no deben convertirse en una reclamación de dependencia exclusiva. Es decir, el Nuevo Testamento dialoga con un trasfondo cultural donde formas de hablar sobre el Hijo del Hombre ya circulaban, pero ese diálogo es plural y complejo. El autor de Judas, por ejemplo, cita pasajes que parecen derivar del material enoqueano para ilustrar una advertencia contra la apostasía. Eso demuestra circulación y autoridad retórica de ciertos fragmentos, no una universal aceptación canónica de todo el corpus. De la misma manera, la carta a los hebreos recuerda la figura de Enoque como ejemplo de fe, que no vio la muerte en su momento. Allí Enoque sirve para una argumentación teológica, no para legitimar toda la producción que lleva su nombre. La recepción de este material fue, precisamente, fragmentada. En zonas del mundo antiguo, ciertos grupos consideraron el material enoqueano una fuente valiosa de sabiduría apocalíptica. En otros, resultó sospechoso o simplemente marginal. El hallazgo de fragmentos en las cuevas de Qumrán, al lado del Mar Muerto, confirmó que algunas comunidades del Segundo Templo circulaban y atesoraban porciones de estos textos. Eso no equivale a un juicio unívoco sobre su autoridad, pero sí demuestra su presencia en debates y prácticas religiosas diversas. Paralelamente, en la Iglesia de Etiopía, la versión en Ge'ez preservó partes del libro de Enoque casi completas y le otorgó una vigencia canónica que no se repitió en la mayoría de las tradiciones cristianas. Esa singularidad etíope es una pista sobre cómo las comunidades pueden valorar de modo distinto los mismos materiales. El redescubrimiento moderno de primero Enoch y de fragmentos afines produjo una conmoción académica
que nos ayuda a entender mejor los orígenes intelectuales del primer cristianismo y del judaísmo apocalíptico. Fueron los manuscritos etíopes y, más tarde, los fragmentos arameos hallados en Qumrán, lo que permitió a los estudiosos datar y situar con más precisión partes del corpus. Esa reconstrucción filológica ha mostrado que muchas de las ideas que el cristianismo primitivo heredó, imágenes de juicio, expectativas mesiánicas, lenguaje apocalíptico, no surgieron de la nada, sino que formaban parte de un mosaico más amplio de pensamiento. De nuevo conviene decirlo con delicadeza. El descubrimiento no transforma a las tradiciones en uniformes, ni obliga a aceptar la totalidad del material como normativo. Ofrece comprensión histórica y una posibilidad de diálogo con la palabra que conocemos. Entre los pasajes más interpretados está la figura del mediador celestial que abre y cierra puertas. En textos donde se calculan puertas solares y horarios, la precisión técnica suele asombrar. Sin embargo, esa precisión cumple una función litúrgica: orientar la vida ritual y fijar plazos para la congregación. Pensemos en esto con una imagen. Para una comunidad cuyo tiempo litúrgico está en disputa, disponer de un calendario solar es disponer de un mapa que salvaguarda la identidad frente a la desmemoria. En esa batalla por la memoria, Enoque y sus textos se convirtieron en herramientas de resistencia. No solo contaban el pasado, sino que ofrecían un modo de contar el presente que preservara coherencia. Al mirar todo esto desde la distancia del presente, resulta inevitable advertir las tentaciones de las lecturas modernas. Hay quienes han convertido las figuras de los vigilantes en hipótesis exóticas sobre visitantes de otros mundos. Otros han reensamblado los motivos como pistas de conspiraciones antiguas con tecnología oculta. Tales interpretaciones suelen ignorar el horizonte simbólico y social que animó a las comunidades que escribieron y transmitieron estos relatos. Leer en clave tecnológica o extraterrestre es descontextualizar. Transforma metáforas teológicas en reportes de hechos contemporáneos. No niego que la imaginación moderna encuentre analogías seductoras, pero la labor responsable es situar esas imágenes en su propio marco y reconocer las ligaduras de significado que las antiguas comunidades les dieron. Si volvemos la mirada hacia la figura de Enoque como paradigma de la vida espiritual, hallaremos 4 rasgos que lo hacen especialmente pertinente para la vida devocional: intimidad cotidiana, fidelidad silenciosa, custodio de la memoria y esperanza escatológica. Traducir esos rasgos a prácticas concretas para hoy exige prudencia. No se trata de buscar una experiencia sobrenatural a toda costa, sino de aprender pequeñas disciplinas que cultivan una existencia coherente con la presencia de Dios. ¿Qué praxis concretas podemos derivar de esa lectura? Primero, cultivar ritmos que recuerden que la vida humana está inserta en un tiempo mayor. No es necesario postular un calendario ritual absoluto. Sí resulta saludable establecer ritmos personales que mantengan el corazón atento. Tiempos de silencio diarios, lecturas regulares de textos sagrados, celebraciones estacionales que nos recuerden el paso del año y nos ayudan a agradecer o lamentar según corresponda. Segundo, practicar la memoria escrita. Si Enoque es escriba, su lección está en la dignidad de conservar nombres y relatos. Llevar un cuaderno de memoria, donde se anoten gestos de gracia, decisiones éticas, personas a quienes orar o perdonar, es una manera humilde de contrarrestar la cultura del olvido. Tercero, aprender la humildad epistemológica frente al saber técnico. Las narrativas enoqueanas advierten que el conocimiento, sin límites éticos, puede devenir instrumento de dominación. Traducido hoy: ser responsables con la tecnología, preguntar por los fines de lo que aprendemos, y resistir la seducción de la utilidad a toda costa. Cuarto, practicar resistencias cotidianas. No siempre hace falta un gesto heroico para andar con Dios. Con frecuencia basta una decisión mínima. No participar en rumores que dañan, no aceptar prácticas laborales injustas, proteger a los débiles en pequeños actos de defensa.
Quinto, construir y cuidar memoria comunitaria. Participar en la vida de una comunidad que comparta relatos, que festeje y que archive, es un modo de preservar la identidad frente a la dispersión. Estas prácticas no prometen espectáculo ni soluciones instantáneas. Prometen, en cambio, coherencia. Andar con Dios no es una fórmula mágica de escape del dolor, sino una trayectoria consistente que permite responder con prudencia ante el mal del mundo. Ese andar tiene rostro práctico: poner límites, elegir la verdad frente a la mentira, restituir nombres a quienes han sido borrados, enseñar a las nuevas generaciones a leer la historia con sentido crítico y con ternura. Las comparaciones con otras figuras bíblicas ayudan a situar la singularidad de Enoque. Contrapongámoslo con Noé. Ambos aparecen como personajes anteriores al diluvio que, en la tradición, merecen la consideración de justos. Sin embargo, Noé es constructor de un arca, actor público que salva a su casa y a la creación. Su fidelidad se expresa en la obediencia a un mandato que tiene consecuencias visibles y dramáticas. Enoque, en cambio, es figura de intimidad y testimonio. Su ser tomado no se relata como una proeza de ingeniería cósmica, sino como sello de una vida que se alterna entre la tierra y el cielo como escriba y servidor. Frente a Abraham, cuyo caminar es itinerante y fundacional, un patriarca cuyo marginado viaje funda promesas, Enoque no funda linaje, sino memoria, conserva y testimonia. En relación con Moisés, mediador por excelencia entre Dios y el pueblo en la esfera normativa, Enoque desempeña una mediación distinta. No entrega leyes a una comunidad nacional, sino que actúa como intercesor en procesos cósmicos y como registrador de lo que sucede. Finalmente, la comparación con Elías es inevitable. Elías sube al cielo en una escena que los traductores y comentaristas han repetido por siglos. Ambos, Enoque y Elías, están vinculados a una figura de tránsito entre la muerte y el misterio. Sin embargo, las narrativas difieren en su función. Elías aparece como profeta confrontador en la esfera pública. Enoque, como custodio del archivo divino y testigo de juicios cósmicos. En conjunto, estos paralelos nos muestran que la Biblia produce diversas formas de proximidad a Dios, a veces pública y normativa, a veces íntima y testimonial, a veces escatológica y sinalógica. Hacia el final de nuestro recorrido histórico, es oportuno recordar las limitaciones y los riesgos. No debemos convertir la tradición en una máquina de promesas extraordinarias. No podemos ofrecer el modelo de Enoque como garantía de experiencias de ascensión, ni asegurar bendiciones materiales por el simple hecho de andar con Dios. Además, es necesario denunciar las apropiaciones anacrónicas. Interpretar los vigilantes como relatos de visitas extraterrestres o usar fragmentos para sostener teorías conspirativas es desplazar el sentido original y vaciar la tradición de su relevancia ética. La lectura responsable respeta la historicidad y la simbología. La lectura especulativa busca rizos de asombro que no siempre se sostienen ante la crítica textual y arqueológica, pero tampoco debemos empobrecer al personaje reduciéndolo a una nota al pie. Enoque, aunque breve en el texto de Génesis, encarna una pregunta que atraviesa siglos. ¿Qué significa vivir junto a Dios de un modo que transforme la memoria, la justicia y la manera en que habitamos el tiempo? Esa pregunta es íntima y política a la vez. Íntima, porque concierne al corazón y a las decisiones cotidianas. Política, porque implica elegir sistemas de vida que favorezcan la equidad, la memoria compartida y la responsabilidad con el saber. Al concluir este paisaje, conviene volver a la imagen inicial. Aquella frase mínima en una genealogía que se negó a cerrar con la fórmula habitual. Miremosla ahora con otros ojos, no como una promesa de escape místico, sino como una invitación a aprender a caminar. Caminar con Dios es, en la tradición que sigue a Enoque, una cuestión de pasos constantes, no de saltos. De un cuaderno donde se anotan nombres y de manos que transmiten con prudencia.
de comunidades que discuten calendarios y de personas que se niegan a usar los saberes para oprimir. Es una fidelidad discreta que, con el tiempo, se vuelve testimonio público. Al salir de este laberinto de visiones, archivos y debates, la invitación práctica es clara. Considera hoy 2 gestos sencillos que pueden marcar una diferencia. Primero, abre un cuaderno y escribe. No para acumular datos, sino para ejercitar la memoria. Registra agradecimientos, decisiones, nombres olvidados que merecen restitución. Segundo, revisa una decisión técnica o profesional que tomaste por inercia y pregúntate por su impacto ético. ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Son pequeñas prácticas, humildes, pero semejantes a las actitudes que la tradición enoquiana elogiaba. Cuidado por la palabra, amor por la memoria y responsabilidad ante el saber. En ese caminar, al fin, nos encontramos con la pregunta que debe acompañar nuestra salida del relato. ¿Con quién caminas? Esa pregunta no es un juicio, sino un espejo que pide atención. Caminar con Dios según las formas que la tradición nos sugiere implica mirar a quienes están junto a nosotros, proteger nombres, resistir pequeñas injusticias y sostener rutinas que nos orienten hacia la justicia y la ternura. Si esta historia despertó en ti preguntas o tu deseo de continuar explorando figuras parecidas, comparte este video con alguien que aprecie preguntas antiguas y prácticas concretas. Comenta cuál figura bíblica te gustaría que abordáramos a continuación y cómo esta figura de Enoque toca tu manera de vivir. Que la memoria de los nombres, la prudencia del saber y la fidelidad cotidiana nos sigan enseñando a andar con paso sereno, con los ojos abiertos y el cuaderno en la mano, porque caminar con Dios, al fin, es aprender a mirar el mundo con justicia y ternura.